Es nuestro primer día de trabajo en una casa rural. Nuestra labor consiste en el cuidado de un joven enfermo de tuberculosis. Sus padres son dos personas mayores y nos reciben muy amablemente. Inmediatamente nos presentan a su hijo, un joven de unos 25 años, muy alto y extremadamente delgado, casi esquelético, que nos mira con sus perturbadores ojos hundidos en sus cuencas. La primera noche nos invitan a cenar con ellos y hasta nos ofrecen vino, cosa muy particular en este tipo de trabajo. Nos retiramos a nuestra habitación a descansar y enseguida somos invadidos por una somnolencia imposible de vencer, quedándonos dormidos profundamente. A la mañana siguiente nos despertamos terriblemente débiles y con dolor de cabeza. La dueña de casa nos dice que no nos preocupemos, que nos quedemos en la cama hasta sentirnos mejor. Le contamos que durante la madrugada nos pareció escuchar unos ruidos extraños provenientes del interior del armario en nuestro cuarto. Pero nos explica que seguramente se trataba de la visita del doctor, que todos los días venía a las 4 de la mañana a ver al paciente. Por la tarde nos sentimos mejor y nos disponemos a levantarnos cuando observamos unas extrañas manchas de sangre en nuestras sábanas. Por la noche, durante la cena, la pareja de ancianos nos ofrece vino nuevamente. A la hora de dormir, otra vez caemos en un extraño sopor y nos quedamos dormidos al tiempo que nos parece ver una mano huesuda asomándose desde la puerta del armario. Al despertar, de nuevo nos sentimos muy débiles y con dolor de cabeza. Nos levantamos al baño y al vernos al espejo, recordamos una visión de la noche anterior, que nos hace huir despavoridos. Rápidamente juntamos nuestras cosas y salimos de la casa. Nuestra patrona nos pregunta qué pasa, pero le ignoramos y apretamos el paso a la salida. Mientras viajamos de nuevo a nuestro hogar, hacemos lo posible para recordar lo sucedido. El habernos despertado a la madrugada y haber visto parada al pie de nuestra cama la silueta de un doctor que en un momento dado se inclina y nos toma del brazo. Sentimos un agudo corte, pero no podemos movernos. Y es entonces cuando tenemos esa sensación de calor y humedad en el brazo. Con un gran esfuerzo de voluntad, vemos de reojo a una persona succionando la herida cortante con su boca atiborrada de dientes putrefactos, mientras nos mira con esos ojos hundidos en sus cuencas. Esto es Punto Cero. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión de este programa Punto Cero. Mi nombre es Gonzalo Flores y los voy a estar acompañando durante la próxima hora contándoles sobre esas cosas extrañas que tanto nos gustan. Pero claro, esta noche como siempre no voy a estar solo, sino que me va a estar acompañando Alexis Colarici. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Gonzalo? Recordá que nos podés contactar a todos nuestros seguidores por Instagram en @.0 paranormal y en Facebook @.0 radio. Además nos acompaña como todos los miércoles Marisa Cerillo en los controles. ¿Cómo estás, Marisa? Y hoy vamos a tener una noche sangrienta. Hoy vamos a contarles sobre vampirismo. ¿Qué es el vampirismo? ¿Qué son los vampiros? Y si bien vamos a contarles casos sobre vampiros clásicos de los que ustedes ya seguramente tienen en la cabeza, estoy seguro que les vamos a contar cosas que los van a sorprender, que los van a dejar con la boca abierta esta noche. En este caso en particular va a empezar Alexis, que nos va a contar sobre un personaje muy particular llamado Sava Savanovic. ¿Lo pronuncié bien? Sí, exacto, Sava Savanovic. Vamos a arrancar con algo bastante conocido en lo que es vampirismo, en un país donde fue una de las cunas de lo que es el vampirismo, en Serbia. Este es la vampiro más famosa de Serbia. Ah, es una mujer. Es una mujer, exactamente. Es un caso extraño, ya que nadie sabe bien
cómo murió. A ver, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Saba Savanovic era una chica de unos 23, 24 años, de una familia acaudalada. De hecho, su familia era dueña de un gigantesco molino y varios otros chiquitos, que era una fábrica de granos. Ella, de un momento para el otro, presentó muchísima fiebre y murió. Como no, la familia era un poco conservadora, nunca dijeron dónde había sido enterrada, y como tampoco tenían un cementerio cerca, se supuso que tenían uno privado. Esto pasó en el siglo XVIII. De hecho, su casa estaba cerca del río Nogasiza, y ella trabajaba claramente en la parte del molino, en la parte de su trato con las personas. Esto estaba cerca de la ciudad de Sorce. Después de la muerte de ella, la familia dejó de interactuar con la fábrica. Si bien tenían sus representantes dentro de la fábrica, ellos no estaban tan afín a su negocio. Hasta que unos años después de su muerte empezaron a haber casos extraños. Primero con animales que desaparecían. Si bien tenían ganado, vacas, cabras, ovejas, empezaban a desaparecer y aparecían noches después sin sangre, con mordeduras en varias partes del cuerpo, algunas despedazadas, mutiladas. Y esto empezó a generar miedo en la fábrica, hasta que pasó a mayores y empezaron a desaparecer personas. Al principio mujeres. ¿Estos animales aparecían, digamos, en los alrededores de la fábrica o cómo se relacionan con la fábrica? Aparecían casi siempre ocultados en los... A ver, la estructura del molino es la estructura y abajo tiene lo que es la maquinaria. Aparecían ocultos bajo la maquinaria, en los molinos. De hecho, ahí venía los trabajadores del molino, los que estaban en la parte operaria dentro del mecanismo, empezaron a desaparecer. Pero empezaron a desaparecer varios, 1 por día, 2 por día, hasta que el propio jefe de producción de la fábrica dijo basta. Empezaron a traer, buscaron un sacerdote, primer caso, dijo que había un monstruo. Y esto empezó a generar un terror terrible, más que nada en el pueblo cercano que se llamaba Sorce, espero pronunciarlo bien. Un sacerdote se acercó y declaró eso, que hay un monstruo. Decían que había primero no dijo monstruo, dijo que había una energía siniestra, y después dijo que sí, había un monstruo, pero nunca lo catalogó como vampiro todavía. En Sorce empezó, si bien en este tiempo ya era conocido el vampirismo y era bastante famoso en varios lugares, en Hungría, en Serbia, en varios lugares de Países Bajos. Claro, los Strigoi. Sí, exactamente. En este pueblo recién empezaba esto, por lo que fue algo bastante mediático. Al punto, de hecho tenían justamente un alcalde que era muy creyente en lo que es monstruos, y empezó a efervecer al pueblo con que tenían que ir a ver a la fábrica. Pasó todo esto y se empezó, no solamente esto, se empezaron a informar sobre qué era el vampiro, qué eran estos monstruos. Vino un cazador, un supuesto cazador traído por la iglesia. Se llamaba Zarek Sofogist, espero pronunciarlo bien. Y empezó a contarles que era un vampiro, que eran noctámbulos, que de día estaban en sus tumbas. Y esto agarraron a todos los aldeanos y empezaron a buscar tumbas. Empezaron a exhumar cuerpos y empezar a rematarlos, por así decirlo, clavando una estaca en el corazón. El método más fácil que ellos conocían. Si bien esto funcionó, porque estos ataques cesaron y confirmaron, y de hecho el gobernador posteó en el mural del pueblo ataque confirmado de vampirismo. Ya lo confirmó el pueblo y la iglesia en ese momento. Ok, ¿me repetís de qué año fue esto? Esto fue en el siglo XVIII. Ajá. Esto cesó, si bien esto trajo un montón, como la iglesia había afirmado que era vampirismo, trajo un montón de cazadores, de reporteros de todo el mundo, y le dio mucho fervor, un poco más tanto turístico como económico al pueblo. Esto fue así hasta el siglo XX, donde la fábrica de grano dejó de funcionar y el molino quedó abandonado. O sea, ¿fueron 2 siglos que las desapariciones continuaron o se cortaron? No, cesaron. A partir del momento que empezaban a levantar todas las tumbas cercanas al molino y rematar, por así decirlo, a los cuerpos, cesó totalmente. Ok, y ese eran los rituales que se usaban, que les ponían una piedra en la boca, por ejemplo. Me acuerdo que hay en esa zona se encontraron diferentes tumbas, o sea, en la zona de Serbia, sí, en esos tipos de
en esos países, digamos, no específicamente en ese lugar. Pero en toda la zona. Que sí se encontraron muchas tumbas con la cabeza diseccionada de los cadáveres, con la cabeza diseccionada sobre el pecho y una piedra en la boca dislocando la mandíbula. Tal cual, tal cual. De hecho, el método más conocido para matarlos era con la estaca. ¿Y por qué? El por qué es raro que lo use la iglesia, porque es un ritual entre sí decirlo pagano. Y el ritual viene de los celtas, nuestros queridos celtas, que decían que para matar algo que ya está muerto, no puedes matarlo con algo que es del mundo de los vivos. Decían que lo más factible era una estaca en el corazón de madera. ¿Por qué? Porque una estaca estuvo viva y ahora está muerta. Entonces, a partir de esa estaca, vos podés matar algo que ya está muerto. ¿Sabes qué? Lo que voy a decir ahora es en serio. Nunca supe el tema de la estaca. Lo tenía guardado. Y siempre me llamó la atención eso de por qué la estaca de hecho, de madera. Mira, hay un caso muy... Ahora voy a volver con Saba. Lo voy a comentar porque viene perfecto para esto. En Guadalajara hubo un caso de vampirismo que se llamaba la muerte seca. Para hacerlo rápido, era un varón que vino a México, muy adinerado, y desde que él llegó empezaron a haber muertes. Se le decía muerte seca porque las víctimas estaban secas, no tenían sangre. La gente muy creyente del vampirismo, muy aguerrida, lo fue a buscar y lo capturaron. El chamán del pueblo, por así decirlo, rompió su bastón y se lo clavó en el pecho, matándolo. Y lo puso en el medio del pueblo hasta la siguiente noche. Cuando amaneció, del cuerpo de este vampiro, de la estaca, surgió un árbol. ¿En serio? Esto pasó en Guadalajara. Y está digamos... Sí, está de hecho, notariado. No solamente notariado, si vas a Guadalajara, a la plaza central, hay una placa que dice en honor, de hecho se llamaba el Panteón de Belém, si lo quieren buscar, que ahí está enterrado el vampiro que mataron y de su cuerpo salió un árbol. Supuestamente la estaca absorbió la sangre y volvió a la vida y creó un árbol. Increíble. No, es muy loco. Bueno, volviendo al tema, no me saqué del tema. No. Volviendo al tema de Saba. Esto retomó influencias y en toda la zona porque, a ver, hubo más casos, algunos más que nada falsos, y por toda la zona de los Países Bajos, no solo en Serbia, sino los que son cercanos. En el siglo XX, bueno, la fábrica del molino quedó inactivo y el patrimonio, el lugar, la zona, pasó a ser de dominio privado. Si bien la historia ya estaba notariada como de patrimonio cultural, el terreno era de una persona, o sea, totalmente privado. Bueno, lamentablemente esto fue en el siglo XX y en el 2010 la leyenda de Saba volvió otra vez, porque nuevamente volvieron a aparecer ataques. El dueño de esto empezó a informar que su perro, su gato, su caballo parecían muertos sin sangre en el jardín de su casa. Me acuerdo de esto. Es un caso que se derrumbó un molino. A eso vamos. Que empezaron los ataques por eso, que la gente decía que... No, y lo más loco es la explicación del alcalde en ese momento. Ahora vamos a llegar y te vas a querer matar. Bueno, empezó así, el pobre... Vos comprás un lugar re lindo y de golpe te empiezan a matar a todas tus mascotas. Es una locura. Y no solamente a sus mascotas, mataron a su hija. Su hija apareció muerta, no desangrada, pero sí atacada como un animal salvaje. Desfigurada la cara, tenía mordidas. Y las mordidas siempre eran 2 incisivos y después nada más. Claramente eran colmillos. Como decías, Gonzalo, en el 2013 el molino lamentablemente se derrumbó por una tormenta de nieve. Y a partir de eso empezaron a haber ataques por todos lados. Pero no solamente de animales, montones de personas, y se extendió el área. Sí, yo me acuerdo de eso, haberlo visto en el diario, incluso que decían que era... ¿Y de vampirismo? Claro, que la gente decía que... la gente decía que en el molino ese había encerrado un vampiro, o era el cubil de un vampiro. Mirá, y que al derrumbarse como que se hubiese despertado de un letargo y... Tal cual. El alcalde de Sorge, espero que se pronuncia así, decretó ataque de vampiro. Estamos hablando del 2013. O sea, no tan lejano, hace 10 años atrás. No. Decretó el ataque de vampirismo. Y él lo fundamentó diciendo que el molino era como una puerta al mundo de los muertos. Esto dijo el alcalde. El alcalde es una... Si lo buscas, yo no lo leí porque está en alemán. Claramente mi alemán no va. El alcalde decretó que fue ataque de vampiro
y dijo que hay que reconstruir el molino porque si no, Saba va a volver y no tiene forma de volver a su mundo de los muertos. Igual hay algo que no te comenté. En octubre el pueblo de Sarhov tiene ciertos rituales que pone ajo por todas las casas, pone cruces por todos lados, porque dice que en todos los octubres aumenta el índice de muertes en formas extrañas. Y se dice que en octubre fue la última vez que se vio a Saba. Así que todos los octubres de cada año hay como un ritual para que ahuyentarla. Bueno, esto fue en 2013 el tema del molino. Hubo una reproducción increíble por todos los medios, hasta que le dijeron, el propio alcalde, el ayuntamiento por así decirlo, le dijo al propietario que vuelva a reconstruir el molino, que ya no podía hacer, que era la única forma de parar al vampiro. Pero o sea, yo lo recordaba como que hablaban del molino, como que claro, el vampiro estaba ahí, estaba como en letargo porque estaba encerrado ahí y al derrumbarse salió. Bueno. Pero él no hablaba de ese sentido, hablaba de como un ancla al mundo. Ahora de los te voy a muertos, contar digamos. algo que te va a volar las chapas, mira. El propietario, vos te imaginas, te compras un terreno, se te muere tu hija, tu mascota y encima tenés un vampiro en tu casa. Fue a ver el molino, tanto jodía a la gente. Todo hecho pedazos. Cuando empezó a ir para abajo la parte de maquinarias, encontró una especie de tumba cavada en la tierra. Ajá. Y no era vieja, era fresca, la tierra era fresca, estaba húmeda y se veían huellas. Había como arañazos en las paredes y había cadáveres putrefactos humanos. Él dijo, no voy a tocar acá, no quiero saber más nada, voy a destruirlo por completamente. En eso se metió el ayuntamiento y estaban en ese impedín, como era patrimonio cultural y era privado, empezaron como una especie de juicio. Y bueno, el ayuntamiento lo reconstruyó. Pero lo modificó, puso todo ajos, cruces, lo hizo hasta turístico, porque hay recorridos por las afueras de la propiedad de esta persona para ver el famoso molino. Claro. Pero bueno, después de que se construyó, hasta ahora no volvieron a aparecer ningún caso de desapariciones. Así que se ve que el alcalde tenía razón y que ese molino era la tumba o era el pasaje a otro mundo de Saba. Increíble. Claro, yo lo recordaba como una cosa más mundana, digamos, de que era un lugar donde estaba encerrado este vampiro. Y pasa que hubo muchas noticias falsas porque otra ciudad cercana, la ciudad de Vashevjo, creo que se llama así, se pronuncia así, se quiso robar el mito. Ajá. Le quiso diciendo que no, Saba era de ellos y que estaba el molino en su propiedad, y no hubo una discusión mediática que se hizo muy conocida y se hizo bastantes anuncios y se puso en el periódico como de quién era Sabono y de quién era propiedad esta. Y pensar que había gente muerta por medio. Y pensé que el último caso fue en el 2007. El último caso de varias personas, bueno, el último caso fue el 2013 de este señor. Claro. Pero en el 2007 hubo un caso que desaparecieron 12 niños de una iglesia cercana a la parte de Sorge. Y no aparecieron nunca. No aparecieron nunca, ni siquiera se contaban los cuerpos. Claro. Había algunas cosas que bueno, que yo no las sabía, lo que te acabo de decir, pero no me sorprende tanto porque si nos remontamos a ver, el tema con los vampiros es muy interesante en el sentido de que todos los países y todas las civilizaciones de todas las eras y de todos los lugares tienen su mito del vampiro. Y uno de los más curiosos es el de los sumerios. Sumeria, ya lo dijimos muchas veces, Sumeria es la primera civilización de la que se tiene registro en el mundo. Y ellos tenían unos vampiros a los que llamaban Akharu. Y tenían la particularidad de que eran espíritus. No eran no muertos o personas resucitadas. Sí se alimentaban de sangre, sí acechaban de noche, pero eran espíritus, eran incorpóreos. Entonces esto del pasaje al más allá y demás, la verdad que si bien no me lo esperaba en este caso, que yo conocía más o menos, no tenía todos los detalles, la verdad que no me sorprende. Y también este es un caso emblemático del vampiro clásico, típico y tópico del no muerto, pero tenemos muchos más y de muchas formas. Recordá que te ha gustado el programa, podés comunicarte con nosotros en vivo por medio de WhatsApp al 11 44 40 30 15. Y si te está gustando este programa, podés escuchar los programas ya emitidos,
tanto por iVoox o por YouTube en Punto Cero Paranormal. Excelente. Y después tenemos también la emisión que sale los martes por Omni Radio. Exactamente, nuestros amigos de Omni Radio que retransmiten nuestro programa los martes a las 10 de la noche. Excelente. Y como te estaba contando, los vampiros no siempre son estas criaturas no muertas, o sea, personas muertas. También tenemos un caso que a mí me llamó mucho la atención en su momento, que es el de una bestia vampiro, conocido como la bestia de Bladenboro. El punto cero de esta historia es el 31 de diciembre de 1953, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Tenemos que un residente de esta localidad de Bladenboro encontró por la mañana a sus 2 perros muertos en el porche de su casa. Los 2 perros estaban muertos en medio de 3 charcos de sangre tremendos. Él dio aviso a la policía, al sheriff de la zona. Es una zona rural de Estados Unidos donde, bueno, tenemos a los típicos sheriffs de pueblo, de como vemos en las películas. Y bueno, esto pasó el 31 de diciembre. Después, el 1 de enero, la noche de Año Nuevo, de 1954, tenemos a un pueblerino llamado Gary Callahan, que también denunció que su perro había sido brutalmente asesinado esa misma tarde, durante la tarde de ese 1 de enero. El 3 de enero de 1954 también, 2 perros de raza Rottweiler, que eran 2 perros grandotes, que eran de un señor que se llamaba Roy Forrest. Dice que estaban extrañamente destrozados, como si hubieran sido masticados y regurgitados, como si una bestia se los hubiese metido en la boca, los hubiese masticado y vuelto a escupir. Y además, en este caso, los animales no tenían una gota de sangre. Estaban secos. Estaban completamente secos y retorcidos, masticados. Pero esto me da a pensar, 2 Rottweiler, ¿me entendés? ¿Qué animal? Tenés que ser grande para comerte 2 Rottweilers. Tenés que ser para comerte 2 Rottweilers y no presentar... y no salir gravemente herido, ¿no? Para empezar. 2. Si ya uno es peligroso, 2. Exactamente. Bueno, ya cuando empezó a pasar esto, salió el 4 de enero, ya habían sucedido todas estas cosas, en 3 días solamente, así que los vecinos se organizan y organizan una partida de caza, se ponen a buscar por todas partes, por todos los bosques, a algún animal, porque ellos, bueno, claro, para ellos era un animal. El 4 de enero hay otro granjero que dice que descubrió los cuerpos de 3 de sus perros, que estaban horriblemente mutilados. Dice que estaban aplastados, o sea, los cuerpos estaban todos aplastados, tenían las articulaciones rotas y no tenían una gota de sangre. Esto me hace acordar, este caso en particular me hace acordar a el escritor Salvador Freixedo, que cuenta en uno de sus libros que él había visto en un caso donde estaba investigando el aterrizaje de un ovni. Habían los vecinos denunciado que habían visto luces, que habían bajado, y él vio las huellas que dejaron supuestamente los aparatos, y que cerca de ahí encontró el cuerpo completamente seco, como deshidratado, de un zorro que estaba todo retorcido como si se tratara de un trapo de piso, pero que los huesos no estaban rotos. Y es una cosa, bueno, me gatilló eso, ¿viste? Es como que una de esas cosas que me quedaron en la cabeza de lo imposible, de lo imposible. Cuentan que pasaron 4 días más, el 8 de enero de 1954, hubo un vecino que también, al escuchar que los 2 perros estaban actuando raro en el porche de su casa, se asoma por la ventana y, como tenía la luz de entrada encendida, dice que se quedó petrificado al contemplar que a 3 metros de donde estaba él, de su ventana, había una especie, él lo describe como una especie de gato negro, como si fuese un lince, pero enorme, que tenía como 80 centímetros de alto y tenía alrededor de 1 metro de largo y como 30 centímetros la cola nada más. Enorme. Enorme. Y que bueno, que tenía garras y unos dientes enormes, y que le salían los dientes de la boca babeante. Muy probablemente esto tenga un poco de exageración. Los gatos no babean así como él describe, pero... ¿Sabes que esto me hace acordar, ¿no? A lo que me contás, el tema de los animales monstruosos, el mito popular de los familiares para a los vampiros o los ghoul o esos seres que ellos le daban su sangre también,
o les pasaban esa maldad, esa habilidad, y terminaban siendo seres monstruosos que atacaban a gente. O también, cuando me contabas lo del monstruo que atacó, monstruo, ¿no? Que atacó a los dos Rottweilers, también decían que los propios vampiros tenían la facilidad de cambiar de forma, tanto como lobo, sí, o como... Claro. Y decían que los animales que se transformaban, no era un lobo normal, era un lobo monstruoso. Uh-huh. Y yo creo que quizás estos animales podrían llegar a ser estos supuestos vampiros transformados en estos supuestos monstruos. Nunca lo había pensado así. Puede ser, sí, la verdad que no se me había ocurrido eso en particular. Siguiendo el mito popular de que se transforman en murciélagos y... Sí, es que también el mito de los cambiaformas está muy arraigado, digamos, en qué sé yo, en México tenés los nahuales, por ejemplo, que son personas que pueden transformarse en diferentes animales, así que... Bueno, pues ya hablamos de hombres lobo, hay de todo. Claro, bueno, en África tenés los que son cocodrilos. Sí, los moquelés, ya lo habíamos hablado. El tema es esto, es muy loco. A ver, nosotros hacemos este programa y sé que la gente que nos escucha se entretiene y nosotros también nos entretenemos haciéndolo. Pero ponerse a pensar un minuto, ¿no? Tomarse una pausa y tomárselo en serio. Tomarse esto en serio. Tomarse en serio que hay entidades o criaturas que se alimentan de sangre y que tienen esa habilidad de transformarse y atacar a la gente o a los animales. En este caso, por lo que vimos hasta ahora, solamente atacaban perros. Que bueno, después tenemos el caso del chupacabras, por ejemplo, que ataca ganado. O sea, es como muy... Ese es nuestro. Parar un minuto y tomárselo en serio y decir, viejo, pará. O sea, hay un lugar en este mismo mundo nuestro en el que están pasando estas cosas y están pasando en serio. Y hay gente que se le muere el ganado y hay gente que pierde plata porque los ganaderos... Y seres queridos. Y seres queridos, exactamente. Y es como, esas cosas están notariadas. De hecho, vamos a respetar la tradición desde que empezamos esta nueva temporada de mencionar a nuestro querido Crowley. Crowley contaba que la sangre es poder y que los seres que se alimentan, de hecho Crowley consumía sangre para mejorar su capacidad de realizar rituales. De hecho, él decía que la sangre era tan rica en poder, en experiencia, en virtudes nuevas que le daba a la persona, que era un frenesí tomarla y era imposible no querer hacerlo de nuevo. Así que también nuestro querido Crowley estaba relacionado con la ética del vampiro. Sí, bueno, y hablar de todos los rituales como el que hablábamos la semana pasada, de los rituales que se aplicaban sangre y que se tal cual usaba sangre de niños y demás. Vamos a retomar un poco, porque si no nos vamos por las ramas y no terminamos más. Yo podría estar hablando de estas cosas toda la noche. Nos están preguntando, acá nuestro amigo Gonzalo Azur, ¿cómo es posible transformarse en vampiro sacando el tema de las películas? Uy, no, es que ¿sabés lo que pasa? Depende de la cultura. Depende de la cultura. Exacto. En algunas culturas es por contagio. En algunas culturas el vampiro es un muerto que renueva, que revive. En otras culturas es un espíritu que no puede descansar en paz. A veces toma el cuerpo de un cadáver, a veces no. En otras culturas es un demonio. O sea... Depende de la interpretación de cada lugar donde está el vampiro. Sí, exactamente. Eso depende de cada cultura y también eso nos lleva a que no lo sabemos. O sea, la respuesta es esa. Porque también a nivel cultural uno puede creer un montón de cosas que en realidad no sabe si son ciertas. A mí en este programa lo que me gusta es contar las cosas. Por ejemplo, este caso de Bleidenboro del que estamos hablando ahora, las cosas que estoy contando están todas documentadas y se pueden encontrar muy fácil en internet. En general, siempre que tocamos un caso, hay documentos, hay diarios, ahí está todo, hay fuentes que están todas confirmadas. Exactamente, entonces yo lo que puedo decir a ciencia cierta es que esto ocurrió. O que de verdad aparecieron víctimas sin sangre, que de verdad aparecieron animales masticados, pero ¿qué fue lo que provocó eso? ¿Qué es lo que se llevaba la sangre de esos bichos? Si era un vampiro de verdad o si era cualquier otra cosa, realmente no tengo la respuesta. Y eso, justamente no tener esas respuestas es lo que me lleva a hacer este programa. Voy a terminar de contar rápido, que así nos tenemos que ir a la tanda. El 13 de enero de ese mismo año fue capturado un lince de proporciones... valga la redundancia, desproporcionadas, ¿no? Completamente enorme.
Mucha gente se quedó tranquila. Mucha gente se quedó tranquila porque después de la captura de ese lince terminaron los casos. Se sacó fotos el alcalde y demás, y anunciaron que bueno, que ya habían capturado a la bestia. Mucha gente no se quedó contenta porque había gente que, aparte de este granjero, había gente que lo había visto. Había una mujer también que lo vio muy cerca, que dijo que en un momento incluso la corrió. Ella salía de la casa, vio a este animal que también lo describía como un felino enorme, y que la corrió y ella llegó a meterse a la casa. Encontraron a este animal, lo mataron, no se volvieron a reproducir los casos, pero mucha gente no quedó contenta con eso, no quedó conforme, no creía que ese animal, porque el lince que agarraron, si bien era un lince grande, no medía 1 metro de alto, 80 centímetros de alto como decían los testigos. O la gente que decía haberlo visto decían que no era ese animal. Lo cierto es que durante estos 15 días que empezaron a ocurrir los casos, la gente estuvo aterrorizada. Si bien salvo el caso de esta mujer que el animal la corrió y no llegó a atacarla, no se conoce ningún caso de ataque a humanos, y exclusivamente era a perros, ¿sí? Exclusivamente atacaba a perros este animal. Así que queda el misterio abierto en los anales del vampirismo mundial. Yo tengo una reflexión. Vos siendo vecino, viviendo acá, así, en este lugar donde pasó esto, ¿cómo te quedas tranquilo cuando salís a la noche? Y ¿sabes lo que pasa? Yo pienso que la gente, o sea, toda la gente se puede acostumbrar a todo. Y qué sé yo, acá hay cada caso. Un día voy a hacer un programa de eso que lo tengo entre ceja y ceja. Acá hay varios. A la gente de 30, 40 o más se van a acordar de 30, 40 o más se van a acordar del caso del hombre gato que hubo acá en el país, y que era una persona que saltaba de balcón en balcón, y los vecinos lo veían. Y si pueden, los que nos están escuchando ahora, busquen ahora en internet el caso del hombre gato, les van a salir un montón de titulares de Crónica, de los diarios, de que hablaban de eso en ese caso. Y claro, la gente estaba muy asustada, la gente que vivía en la zona. O me acuerdo en los años 2000, en la época del 2000, en Colón de Santa Fe, el loco de los techos. Ah, sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, eso, y que era un tipo que decían que podía saltar de techo a techo cruzando la calle, y que tenía ojos rojos. Y bueno, un día voy a hablar de eso porque tiene un paralelismo con un personaje de la época colonial inglesa llamado Spring Heeled Jack, que eso lo describía de la misma manera, y es muy interesante. Un día voy a dedicarle un programa a eso. Pero el punto es que la gente que era vecina, incluso la gente a la que esa persona se le subía al balcón, y después a la larga te acostumbras y vivís igual. O sea, es como que sí, o como que la gente que experimenta cosas, la gente que ve fantasma, por ejemplo, ¿cómo después dormís en esa casa? Y porque después es como que la psiquis tiene como un mecanismo de defensa de no creer del todo lo que estás viendo y después olvidarte incluso. Así que bueno, lo demás lo vamos a dejar para el siguiente bloque, en el que les vamos a contar de otro tipo de vampiros, unos que no se alimentan de sangre, sino que se alimentan de energía. Pero ahora vamos a ir a una pequeña tanda, ya volvemos. Continuamos con Punto Cero y nos llegaron unos mensajes. Nos llegaron algunos saludos. Sí. Primero, ¿A qué número nos llegaron? Nos llegaron saludos, ya les contesto al 11 44 40 30 15. Nos llegó saludos, le mandamos nosotros un saludo a nuestro querido escucha que siempre está con nosotros, a Rama, que siempre nos escucha y nos da su apoyo. Le mandamos saludo a Pablo Díaz Romero, a Marcela Rodríguez de Villarrafo. Saludos, gracias por escucharnos, la primera vez que está con nosotros, bienvenida. Estás acá nomás, Villarrafo. Y nos dice genios, casos en Argentina y de vampirismo. Saludos de Vampi de Ramos. Sí, casos en Argentina tenemos. Mirá, de vampirismo. Sí, es que esto entra dentro de vampirismo y es lo que vamos a tocar dentro de un ratito. Acá hubo un caso que me acuerdo que en los 90, finales de los 90, me acuerdo que Chiche Helblum hizo un programa especial sobre esto. Le hacía, creo que el programa Memoria, y le dedicó un programa a esto. En La Pampa aparecieron de la noche a la mañana, creo que algo de 50 cabezas de ganado completamente desangrados,
Esto si bien entraría en la categoría de mutilación de ganado, pero es lo mismo. O sea, es el mismo fenómeno. Aparecieron un montón de cabezas de ganado completamente desangrados. ¿Sabes que no me acuerdo si también le faltaban? Me parece que no, eran desangrados, estaban sequitos. Sí, y no me acuerdo si le faltaban también, porque en estos casos generalmente les falta la lengua, los ojos y algunos órganos. Realmente no me acuerdo de ese detalle, pero sí que estaban completamente desangrados, que fue en La Pampa, y que habían 2 tanques de agua enormes, ¿viste? De campo, digamos, para riego y demás, que estaban completamente vacíos. Amanecieron así. La gente que cuidaba ese campo durante la noche no escuchó nada, no vieron corridas, no vieron luces, no escucharon ruidos, motores, absolutamente nada, ni siquiera los animales alterados. Se levantaron, encontraron todos los animales muertos y los 2 tanques gigantescos completamente secos. Una de las cosas más llamativas de esto es que los animales, por ejemplo las ovejas, que son de color blanco, su pelaje es blanco, no tenían manchas de sangre por ninguna parte. No habían huellas tampoco, no, nada. Y tenían una sola marca, que era una sola incisión, como si fuese un colmillo, pero uno solo. Y como si parecía que de ahí hubiesen absorbido toda la sangre. ¿Y qué pasa? Después se investigó este caso un par de años, y hasta que los genios que tenemos, que no solamente pasa acá, esto pasa en todo el mundo, pero acá tenemos unos cráneos totales que determinaron que esa matanza la provocó un ratón que se llama el ratón hocicudo, que es oriundo de La Pampa. Es increíble. Increíble. Esos salieron de Harvard seguro, ¿eh? Seguro. La verdad, increíble. Nos pregunta Matías de Ciudadela: ¿Van Helsing existió como cazador de vampiros? Matías, Van Helsing es ficticio, pero sin embargo está inspirado en algo real. Hubo un duque, a ver, lo voy a tratar de pronunciar lo mejor que puedo. En alemán se llama Degur van Hofsenhingen. Van Hofsenhingen se llamaba. Él renunció a toda su fortuna y se entregó a la iglesia. A ver, previamente había muerto, creo que era la hermana o la prima, por caso supuesto de vampirismo, y él se entregó toda junto con su fortuna a la iglesia para que lo entrenasen para ser un cazador de vampiros. Y de ahí salió el mito del cazador. Bueno, Van Helsing es el cazador, para quienes no sepan, es el cazador que estaba abocado a matar a Drácula. Exacto. En la novela de Bram Stoker. Lo curioso es que se dice, y un día lo voy a estudiar bien a esto, y si quieren se lo traigo. Me gustaría que nos dejen comentarios en Instagram y en Facebook, para ver si ustedes tienen ganas de escuchar un programa sobre esto. Porque se dice que Bram Stoker, en realidad cuando escribió Drácula, lo escribió en base a una experiencia real que él tuvo de niño con una niñera que él tenía con su hermano. Esto lo terminó revelando hace muy poco un descendiente del hermano de él. No sé si el nieto del hermano de él o algo así, ya lo tendría que investigar bien para contarlo bien. Pero se piensa eso, que Bram Stoker en realidad conocía de la existencia de vampiros reales y lo quiso plasmar en un libro, y obviamente lo escribió como ficción para que no lo tomaran por loco. Y esto que voy a contar ahora sí está documentado y sí es bien sabido que fue así, que él cuando murió, al momento de morir, murió gritando Strigoi, la palabra Strigoi, mientras miraba a un rincón de la habitación donde estaba, que estaba completamente vacío. Y Strigoi es el nombre que reciben los vampiros en esa zona en esos países, Ucrania, Rumania, Serbia, Países Bajos. En esa zona, exactamente. Así que un día podríamos, si les interesa, escríbanos y hablamos de esto, de Bram Stoker, hacemos un monográfico de Bram Stoker Drácula, y si podría haber sido basado toda esa historia en un caso real. Pero ahora vamos a contarles de... ¿Ustedes no conocen a nadie que sea yeta? ¿No conocen a nadie que cuando va... Acá Marisa me dice que sí. ¿No conocen a nadie que cuando los invita a su casa, no sé, se les quema la bombilla de luz? Acá Marisa justamente está haciendo la gesta de que sí. No digas qué programa es. O se le quema la tele o cosas por el estilo. Y si les dijera que estas personas son un tipo de vampiro. Estas
personas, sí, entran en el tema de vampirismo. Son personas, por así decirlo, son personas normales que tienen la habilidad, consciente o inconscientemente, de absorber nuestra energía. Ya sea, se le conoce como vampiro energético, emocional, sinérgico, tiene varios nombres, pero todos van a lo mismo. Son gente que, consciente o inconscientemente, tiene la habilidad de sacarte tu energía, de hacer que las cosas te salgan mal, de causarte depresión, de arruinarte el día a día, prácticamente. Y ellos se alimentan de esto. De hecho, mira, hay algunos estudios que los nenes chiquitos, bebés, menos de un año, tienen esta habilidad, no con los padres, sino con los que están alrededor, de robarles este tipo de energía. Y lo hacen inconscientemente. Sí, Decime. mirá, me puse una cara, Alexis se paró porque puse una cara porque me gatilló. Salvador Freixedo, otra vez, lo voy a mencionar en todos los programas. Salvador y Crowley siempre activo. Sí, siempre. Salvador Freixedo, en uno de sus libros, creo que es La Granja Humana, cuenta que hay una tribu en África que él lo presenció, que esto que voy a contar ahora, él escribe que él presenció esto. Que cuando no puede encontrar una enfermedad para un bebé o para un nene chiquito, lo que hacen es agarrar un cervatillo, un ciervo o un animal, lo abren al medio, meten al niño adentro de las entrañas, y mientras el animal se va desangrando, el niño se recupera. Y es como, porque es que esto que vos decías, que como que los niños tienen esta facultad de absorber la vitalidad de los demás. Y ya que los niños siempre absorben todo muy rápido. De hecho, los conocimientos de los niños los absorben extremadamente rápido a comparación de nosotros. Bueno, hace poco, ¿sabes que escuchaba una enfermera que decía que los pacientes terminales, que nunca tenés que tener tipo pacientes terminales o gente mayor así enferma durmiendo con niños o con gente joven, porque dice que les chupa la vitalidad, como que los chicos después están cansados y con dolor de cabeza y demás. Y contaba que siempre pasaba en los hospitales, por ejemplo, la gente que se dedica a cuidar gente mayor, es que cuando termina, por más que esté solamente sentada al lado de la cama, termina recontra agotada, con dolores de cabeza y demás. Porque dice que también cuando la persona está moribunda, también es como un reflejo. Esto de absorber es como un reflejo. Mira, te voy a contar algo personal. De hecho, es la primera vez que cuento algo que me pasó a mí. Mira, yo esto hace 4 o 5 años atrás. De hecho, creo que iba a tu casa. No miento, iba a trabajar. Me tomaba el 63. Yo vivo en Floresta, iba a Flores a trabajar. Caballito, perdón. Y me subo al colectivo. ¿Y vieron esa gente que, por más que sea linda, fea, la mirás? Que te llama, que decís, wow. Inconscientemente terminás mirándola, sea hombre o mujer, lo que fuese. Bueno, me subo al colectivo y hay una chica muy linda, pero también tenía como esa luz, ese ángel que decís, wow. Me la quedé mirando y me toqué y me senté. Yo estaba bien antes de subirme al colectivo. Me empecé a sentir mal. Quería vomitar. Mareado. Pálido. Me sentía frío. Abrí la ventanilla, quería aire, nada. Esta chica me miraba, pero fijo, pero muy fijo. Onda, muy penetrante la mirada. Yo dije, wow, soy una bestia. ¿Se enamoró? No, mentira. Cada vez, cuanto más me miraba y más tiempo estaba yo cruzando ojos con ella, me sentía peor. Me sentía cansado, me sentía agotado, me sentía que quería vomitar y me iba a desmayar. Acá Marisa nos hace seña de que te ojearon, de que te hicieron el... Bueno, y a eso venía, gracias Marisa. A eso veníamos. Me bajo del colectivo y estaba perfecto. La chica se levantó, me miró, caminando por el pasillito, que parece supernovela, ¿no? Por el pasillito del colectivo y se volvió a sentar más atrás. Me sentí perfecto después. Es increíble. Se estaba haciendo un delivery, una fiesta con mi energía la chica esa. Y como nos decía Marisa, esto está muy arraigado al mal de ojo. El mal de ojo, a ver, que tenga una abuela, una tía, y no hablamos del interior. Vas a haber escuchado, estás ojeado, te pasa algo. Y las formas de curarlo, que te tiran la oreja, que te rezan al oído. Marisa, ¿lo curás? Genial, tenemos la cura. El que quiera llamar, Marisa lo cura. Digan nombre, apellido y edad y Marisa les cura. Marisa lo cura. Les cura el empacho, todo. Son 50 pesos por la curación. Volviendo al tema, está muy arraigado el tema de los vampiros. De hecho, mira, hay un caso, me costó encontrarlo. Si bien hay muchos casos por todos lados, de boca en boca, hay un caso muy puntual que estuvo notariado en un diario local, en Misiones, en Posadas. Si bien el caso no lo podemos encontrar tal cual fue porque de boca en boca se fue mezclando, el diario que lo publicó no lo puso completo,
pude dentro de todo ir discriminando las partes que más o menos lo contenía bastante fresco. El señor ya se llama, esto fue en 1994, José Guiñaflor. Una persona normal, como vos como yo, que llevaba a su hijo de 6 años a la escuela todos los días. El nene normal, tranquilo, hiperactivo, como todos los nenes de edad. La maestra que tenían sufrió un accidente automovilístico y tenía para largo de ausencia. Llega al pueblo, esto era un pueblo, llega al pueblo, esta señora, una señora de 40 y pico, 50 años, y asume el cargo de maestra suplente. Y a partir de que asume el cargo, pasa un día, 2 días, los nenes empiezan, más que nada el hijo de José empieza a notar lo raro, ¿viste? Tu nene vos lo conocés, salta, corre, de golpe, nada. ¿Qué le pasa? Está cansado, no quiere jugar, no quiere hacer nada. Bueno, este año era su maestra, estará deprimido, lo que pensó. Peor, que no quiere dormir, empieza a adelgazar, y bueno, empieza a hablar con los demás padres. A todos los niños le pasaba lo mismo. O sea, era para todos iguales. Y siempre les pasaba, y de hecho les pasaba de lunes a viernes. Los fines de semana estaban normales. Era algo en la escuela, algo pasaba. La directora los atiende a todos y hace una junta, a ver qué pasa con los nenes. Esta profesora, se llama Samantha Arochi, desaparece, no va a la junta. Esto fue un viernes. El lunes se presenta, la van a preguntar qué pasaba con los nenes, qué les hacía. Y ella se nota agresiva, muy desentendida, que no sabía nada. Y de hecho hay un dato que José le agarra el brazo y está totalmente pálido y frío. Y una persona bastante despectiva, o sea, es una persona que te generaba rechazo verla. Bueno, al día siguiente esta señora no se presentó a trabajar y nunca más se la volvió a ver en Posadas. José hizo un trabajo de investigación y empezó a ver que ella ya está trabajado en Santa Fe, en Corrientes y en Jujuy, y en todas había estado con suplencias y había tenido que desaparecer por un problema de violencia o por un problema con los chicos. Y asumimos que claramente fue un vampiro energético o algo de esta índole, porque los nenes presentaban las mismas problemas. Claro, las mismas problemáticas. Tal cual. Y esta mujer desapareció. Como vino, se fue. Increíble. No, es increíble. Bueno, acá que nos preguntaban justamente por un caso argentino, este es uno muy bueno, lo que acabas de contar. Y me quedé con lo de la chica del colectivo. Si por esas casualidades la chica del colectivo se acuerda de esta situación y está escuchando este programa, qué bueno que estaría que nos llame. Que me llame, que se alimentó de mí, que me lo debe. Me lo debe. Marcela de Villarrafo, ¿esos vampiros Jetta son políticos argentinos? Sí. Sí, claramente sí. Sí, tal cual. Por último, para irse terminando el programa, que lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo ya, pero voy a tratar de tomarme los últimos minutos para contarles uno de mis casos favoritos. Favorito es no sé si es la mejor palabra para describir, pero yo tengo como un top 5 de mis casos favoritos de lo paranormal. Un día también podríamos hacer un programa de eso, ¿no? Tipo nuestro top 3 cada uno. ¿3 cada uno? 3 cada uno del top 3 de... Si la gente lo quiere, que lo pida. Sí, también. Si la gente quiere, que los que nos hablan en Instagram, que nos pida. Denle el like. Si están en YouTube, denle el like. Denle el like y suscríbanse. Bueno, y les voy a contar, este es uno de los casos que más me llaman la atención, que más me gustan. No porque lo que pasó, porque es espantoso lo que pasó, sino porque la realidad de esto y los datos que hay deja en evidencia prácticamente inequívoca de que estos casos existen y que estas criaturas existen. Ya les hablé hace un ratito sobre las mutilaciones de ganado y esto tiene que ver un poco con eso. Ocurrió en México, en San Luis Potosí, en el año 1977. Esto que les voy a contar son unos casos que están escritos, vienen en el libro La Granja Humana de Salvador Freixedo. La Granja Humana es un libro de él que tiene diferentes casos. La tesis de ese libro es que el planeta Tierra es una granja de alguien, que le pertenece a alguien, que es una idea muy vieja que viene de Charles Fort. Un día vamos a hablar de Charles Fort porque es uno de los pioneros en esto de hablar de lo paranormal. De hecho, hay muchos hechos. Él, por ejemplo, una de las cosas que más lo hizo famoso es cuando hablaba de la lluvia de peces y demás.
Y eso se lo conoce como hechos fortianos. Por ahí nosotros nos escuchan decir este tipo de cosas, hechos fortianos, viene de ahí, de Charles Fort. Y es una recopilación de diferentes casos de cosas que suceden en esta granja, ¿no? En este planeta que no nos pertenece a nosotros, sino a otras inteligencias. Y este es uno de ellos. Como les decía, San Luis Potosí, 1977. Un recién nacido es encontrado completamente desangrado al lado de su madre. Y esto ocurrió en el 77 por primera vez, pero los casos empezaron a multiplicar. Y siempre, o casi siempre, pasaba lo mismo. Casi todos eran recién nacidos, con muy poquito tiempo de vida, o sea, nenes de menos de un año, que presentaban hematomas o magulladoras en la piel, como si la sangre hubiese sido extraída por ahí, por alguno de los moretones. En algunos casos no presentaban ninguna marca y se especulaba de que la sangre había sido extraída desde la boca directamente. Y siempre se encontraba que las madres de los chicos se las encontraba en un estado letárgico, muchas veces al lado de los bebés muertos, ¿no? Ya. Y estaban en un estado como si hubiesen sido drogadas. Y que incluso algunas tardaron varios días en volver en sí, en recuperarse. Y bueno, y cuando volvían en sí se encontraban totalmente débiles y estaban desorientadas, como si hubiesen sido completamente drogadas. Y mientras ellas dormían, los bebés estaban siendo desangrados al lado de ellas. Es una cosa completamente espantosa. Imagínate que estas cosas les pasaban a esta gente en su habitación, que onda, tu habitación es el lugar más seguro del mundo, ¿no? Es como tu lugar en el que estás más relajado y en el que sos completamente vos y no le tenés miedo a nada. También se decía, bueno, que algunos adultos también fueron atacados de esta manera y que todos los hechos ocurrieron en el municipio de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, en diferentes localidades de Landa de Matamoros. Dice que la gente cuando pasaba estas cosas, durante las noches anteriores o esas tardes, veían luces en el cielo. Y que esa gente, esas luces les decían brujas, y que incluso tenían rituales para defenderse de las brujas, que bueno, Fleck se dio cuenta que se los explicaron, le enseñaron cuáles eran estos rituales. Así que esta gente incluso ya tenía sus leyendas sobre estas luces que eran brujas y que se llevaban la sangre de los bebés. Cosa que de nuevo me remite a Sumeria, que había un demonio que se llamaba la Mashta, que era un demonio vampiro que chupaba la sangre de los bebés de a la noche. O sea, esto podemos hablar solamente de esto, podemos hablar un montón, 2 horas tranquilamente. Me acuerdo del fenómeno de los chupa en Brasil, de unas luces de unas luces tipo orbes en una isla de Brasil. Esto duró como un mes, que atacaban a la gente alumbrándolas con luz y les chupaban la sangre desde una luz, una cosa. Un día vamos a hablar también. Sí, de hecho también en Hungría también pasaba esto con Arun Paul, que supuestamente le entraban a las habitaciones en forma de luz, esfera de luz, atacaba y se iba en forma de luz, nunca era un cuerpo. Y también le chupaban la sangre. Chupaba la sangre y se iba en forma de luz. Increíble. Bueno, este tipo de fenómenos, el de los chupas, nosotros no lo tocamos en el programa. Sí, uno de los relatos de los programas que trajimos estaba basado en ese caso. Lo pueden buscar en internet, el fenómeno de los chupas en Brasil. Vamos a leer un último comentario para cerrando. Es una pregunta de Marcela de Villarrafo. De Mariela de Villarrafo. Justito parecido el nombre. ¿Qué película de vampiros se asemeja más a la realidad? Sí, mira, bueno. Una película de vampiros... No veas Crepúsculo, por favor. Sí, no. No veas Crepúsculo. Una película de vampiros que se asemeja mucho a un caso real, que es un caso de una epidemia de vampiros que hubo en Rhode Island, que lo queríamos traer a este programa pero no nos entró. Es una película que se llama El misterio de Salem Slot. Está basada en un libro de Stephen King, del mismo nombre, y en realidad es una miniserie que la puedes ver en formato de película, pero dura como 3 o 4 horas. Yo te recomiendo que... Es un peliculón, mirala que es un peliculón. Que vayas al clásico, que mires la de Keanu Reeves, de Bram Stoker. No tiene desperdicio esa película. No, pero que se base más en casos reales así. Y a mí esta de Salem Slot me hace acordar muchísimo a la epidemia de Rhode Island, que un día, ahora no tenemos más tiempo, pero un día lo vamos a contar acá y te vas a dar cuenta. En cualquier caso, no vean Crepúsculo, jamás. Ok, volvemos al Querétaro, ¿no? Hubo un diario que se llamaba El Heraldo de San Luis Potosí, que empezó a reportar
estos casos. Y uno de los titulares, en uno de los reportajes se lee lo siguiente. Los casos más recientes tuvieron lugar en Tres Lagunas y Valle de Guadalupe. En el primer lugar, una niña de 7 años descubrió por la mañana que su madre, Josefa Jasso de Martínez, dormía profundamente abrazada a su bebé de solo 2 días. Como no acabara de despertarse, la niña corrió a avisar a su tía. Cuando llegaron encontraron que el bebé estaba muerto y la madre no recobró totalmente el conocimiento hasta 2 días más tarde. Y después el periódico cita otro caso que es del pueblo de Valle, muy parecido al que transcribimos recién, en el que la madre, que se llamaba María Nieves Márquez, fue encontrada inconsciente al lado de su bebé muerto. En ambos casos las madres estaban muy débiles y los bebés no tenían heridas o señales en la piel. Y bueno, hubo un caso también en 1977, pero en Canadá, de 3 cazadores que el 17 de noviembre de 1977 fueron encontrados con heridas en el cuello, sin una gota de sangre, en una isla del lago Winnipeg que se encuentra en Manitoba, en Canadá. Y que la noche anterior, o las noches anteriores a que hubiesen encontrado estas 2 personas, se había reportado actividad de ovnis en toda esa región. Incluso había gente que decía que los veía entrar y salir del lago. Entonces, una de las cosas que a mí me llaman más la atención del vampirismo lo puedes asociar con otro montón de cosas. Un montón de cosas. Y cómo con los ovnis, ¿no? Creo que en un programa hablamos de esto, en el programa Defendámonos de los Dioses hablamos de esto ya. De cómo incluso los dioses antiguos pedían sacrificios de sangre y cómo los ovnis de ahora les interesa tanto la sangre. Freixedo en un libro cuenta de un caso de una ambulancia que está en la ruta y que aparece un ovni y que saca como una especie de tenaza, una ambulancia que transportaba sangre de donación, ¿no? Y que saca como una especie de tenaza y que trata en la ruta de llevarse la ambulancia. De hecho, mira, justo que dijiste esto, lo voy a mencionar, pero no quiero que te cebes porque te conozco. Esto que me decías de las luces me hace acordar al triángulo de Bridgewater. Así callado, no te quiero que te cebes. Okay. ¿Dónde está? Es un triángulo donde son 3 cementerios que forman un triángulo. Bueno, es algo, pasan cosas muy locas. Ya lo hablamos en un programa también, si lo quieren escuchar, en un programa que se llama Lugares Malditos, ahí hablamos del triángulo. Y también, ahí pasa de todo, está asociado también, tenés los ovnis, hay vampirismo, y de hecho hay secuestro de nenes que los llevan ahí, aparecen en las tumbas. Es loco, es muy intrigante. Sí, tremendo. Si quieren escuchar un poco más sobre eso, los remitimos a ese programa Lugares Malditos, que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en ebooks. Sí. Y ahí Alexis nos contó sobre el triángulo de Bridgewater, y es una localización en el que todos los fenómenos paranormales sabidos y por haber ocurrieron. Criptozoología, poltergeist, los autoestopistas fantasmas, todo. ovnis, lo que se les ocurra. Y todo. Un día creo que deberíamos hacer un monográfico sobre ese lugar en particular, porque hay muchísima tela para cortar ahí. Pero hoy ya nos toca abandonarlos, hoy nos toca terminar el programa. Así que los voy a invitar de nuevo que nos escuchen la semana que viene, en el que vamos a hablar de un caso que seguramente todos ya conocen o a todos les hace ruido si les digo la palabra Roswell. Vamos a contarles qué pasó, qué pasó en Roswell, qué se estrelló en ese lugar y si ese famoso video de la autopsia de un alienígena fue real o no. Así que los invito nuevamente a que nos escuchen la semana que viene. Mi nombre es Gonzalo Flores, me acompañó Alexis Escolarici y en los controles Marisa Cerillo como todas las noches. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos.